Conectando tanto en Instagram como en Facebook para seguir con esta plática sobre el Cristo de San Damián. Gracias, ya se conectaron los primeros. Tía Liz. Martes franciscanos. Pues bueno, vamos a esperar un momentito más y pues aquí tenemos otra vez el Cristo de San Damián. Se alcanza a percibir en los dos lados el Cristo de San Damián. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Pues gracias, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que vamos a tener. Deja que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra mente, para poder aprender más, conocerte más y amarte cada día más. Bueno, amén. Entonces, nos habíamos quedado en que el Cristo de Francisco nos ayudaba. Bueno, Francisco, cuando se encuentra con este Cristo de San Damián, se adentra al misterio de Jesús resucitado. A propósito de este tiempo de Pascua que estamos viviendo, Francisco en este Cristo contempla el misterio de Jesús resucitado. Y contemplar sería, habíamos dicho en este sentido, dejarnos convertir en lo que contemplamos. Y vamos a ver cómo este Cristo en la vida de Francisco impacta tanto que mucha de su oración es a la luz de este misterio de Jesús resucitado. Ahorita lo que hicimos, la oración que hicimos fue la oración al Cristo de San Damián de San Francisco de Asís. Es esta oración de: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Fíjense, Francisco habla a Dios refiriéndose como lo más alto y lo más glorioso. Francisco en esta oración confiesa la grandeza de Dios. Un Dios pero desde una perspectiva de la pequeñez de Francisco. Francisco logra reconocer su pequeñez ante la grandeza de Dios. Y quiero contarles una de las anécdotas de San Francisco. Lo pueden, si ustedes quieren, uno más, solamente un pedacito, les pongo en contexto. Es las consideraciones sobre las llagas de San Francisco de Asís, consideración tercera. Aparición del serafín e impresión de las llagas de San Francisco. Miren, Francisco le había pedido al hermano León que no lo espiara nada, y el hermano León pues alcanza a ver a Francisco que está haciendo oración. Entonces Francisco le pregunta a él: ¿quién eres tú? Soy yo, el hermano León. Padre mío, respondió temblando de pies a cabeza. ¿Y por qué has venido aquí, hermano Ovejuela?, prosiguió San Francisco. ¿No te he dicho que no andes observándome? Te mando por santa obediencia que digas si has visto o oído algo. Francisco estaba en un momento de oración y el hermano León lo ve que está haciendo esta oración y le dice. El hermano León respondió: Padre, yo te he oído hablar y decir varias veces: ¿quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo? Esto lo digo en referencia a cómo Francisco se unió, se dejó unir a Jesús, pero a partir de su pequeñez.
no una baja autoestima, sino cómo él se consideraba ante Dios. Él consideraba a Dios como lo más grande, lo más alto que puede haber, y él se presenta ante Dios como algo pequeño. Él se presenta ante Dios como un gusano vilísimo e inútil siervo de Dios. Cayendo entonces de rodillas el hermano León a los pies de San Francisco, se reconoció culpable de desobediencia contra la orden recibida y le pidió perdón con muchas lágrimas. Y enseguida le rogó devotamente que le explicara aquellas palabras que él había oído y las dijera las otras que no había entendido. Entonces San Francisco, en vista de que Dios había revelado o conociendo el humilde hermano León por su sencillez y candor, al ver algunas cosas, condescendió en manifestarle y explicarle lo que pedía, y le habló así. Obviamente, bueno, la explicación está un poco grande, entonces ahorita no la vamos a leer, pero si ustedes quieren saber qué se refiere a Francisco con esto de vilísimo gusano y siervo tuyo, pues aquí está. Lo pueden encontrar en las consideraciones, déjenme les digo, lo pueden buscar en internet, es fácil. Es en, déjenme decirlo, las consideraciones de las llagas. Consideraciones sobre las llagas, consideración 3. Y ahí ustedes, ahorita hay mucho tiempo para leer, entonces pueden encontrar la explicación que Francisco le da al hermano León sobre qué se refiere a esto de vilísimo gusano, vilísimo servidor y pequeño gusano. Muy bien. Entonces así considera Francisco ante Dios como un pequeño, reconoce su pobreza y en esta oración descubre, reconoce su pequeñez, pero pide ser iluminado. Él está en un momento de oscuridad. Recordemos que estamos en el tiempo en que Francisco está en una conversión, está queriendo descubrir qué es lo que Dios pide de él, y pide ser iluminado. Reconoce su pobreza y él pide en esta oración unas cosas. Pide fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, que son las virtudes teologales, y pide descubrir y discernir, hacer la voluntad de Dios, descubrir cuál es la voluntad de Dios en su vida. Entonces, esta oración que Francisco hace ante el Cristo de San Damián es la oración de un pobre, de un, por así decirlo, un mendigo, que no tiene nada para sí. Él se manifiesta, o él se pone ante Dios de una manera pequeña, de una manera transparente, por así decirlo. Él sabe lo que es Dios, y él se pone ante Dios como lo que reconoce que él es ante Dios. Como les digo, no es una baja autoestima, porque no es decir, Francisco reconoce su pecado, su limitación, y es la gracia de Dios ante tanta maravilla que Dios le hace, que Dios le da, que se sabe amado como hijo de Dios, lo que le da esta nueva dignidad. Pero Francisco reconoce las acciones que ha hecho en contra de la voluntad de Dios, del amor de Dios. Por eso dice en algunos de sus escritos: porque estaba en pecado, me era amargo. O sea, el pecado lo hacía sentir una amargura en su ser. Y al descubrir el amor de Dios, deja esa amargura de lado para abrazar al leproso, para amar al prójimo, para hacer grandes obras en favor de los hermanos. Entonces,
El pecado era lo que le hacía a Francisco estar en esta amargura, pero como les digo, no es una baja autoestima que podemos decir, se pone como un gusano, no, sino que él reconoce las acciones de su pecado ante Dios. Si hay alguna pregunta, alguna duda, lo ponen, le escriben y con gusto tratamos de responder. Muy bien. Bueno, imagínense, entonces ya, la oración de una persona pobre, de una persona que se manifiesta, se pone ante Dios como es, sin máscaras, sin tabús, simplemente es: Señor, yo soy esto ante ti, tú transforma. Entonces, no hay nadie más alto que el Señor, porque Él es el Rey para Francisco. Cuando Francisco está ante el Cristo de San Damián, como vimos la otra vez, deja ver toda la gloria porque es un Cristo resucitado. Y esta es una de las características, porque Francisco, el impacto que tiene el Cristo en la espiritualidad de Francisco es mucha, porque él utiliza muchas palabras, estas dos palabras sobre todo, mucho en sus escritos. Pueden leer las alabanzas al Dios Altísimo, las admoniciones, carta a los fieles, no me acuerdo exactamente, pero en esas admoniciones, en las admoniciones o en las alabanzas al Dios, utiliza tanto la palabra altísimo como glorioso. Entonces, recordemos que el impacto que tiene este Cristo, porque es un Cristo resucitado, es un Cristo glorioso, marca la espiritualidad de San Francisco de Asís, porque es un Jesús resucitado. Entonces, busca ante esta luz de Cristo resucitado, porque cuando les platiqué en la primera plática sobre el Cristo de San Damián, que este Cristo es un Cristo luminoso, es el centro del Cristo, si lo alcanza a percibir bien, es el Jesús, pero es un Jesús luminoso, resucitado. Entonces no dudo que esta experiencia de este Jesús resucitado y luminoso haya tocado la espiritualidad de San Francisco y se quedó con esta primera impresión, como el primer amor, hace cuenta, ¿no? O sea, lo que impactó a Francisco fue esta experiencia de este Cristo resucitado. Entonces, Francisco está en este tiempo de conversión, está desorientado, está confundido, qué hacer, cómo seguir a Jesús, qué hacer, y Francisco no ve claramente. Y entonces él pide el ser iluminado por el Espíritu Santo. Por eso pide las 3 virtudes teologales. Pide fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Pero bueno, ¿qué son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son las virtudes que se refieren directamente a Dios. Dios las infunde en el alma. Las virtudes que tenemos humanas, como pues no sé, la justicia, virtudes, pues la templanza, todas estas virtudes para explicarlo un poquito así, como que se refuerzan y se complementan con las virtudes teologales. Lo que humanamente nosotros podemos tener como una virtud adquirida por el orden, la disciplina, la fuerza de voluntad, se toca, se complementan o se elevan a través de las virtudes teologales, sí, como que se refuerzan. Entonces se fundan y animan el obrar moral de la persona, estas virtudes teologales. Bueno, primeramente, son garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del hombre. Estas son las virtudes teologales. La primera virtud tenemos que es la virtud de la fe. Es una virtud que nos hace creer en Dios, y en lo que Él nos ha dicho.
Por ejemplo, cuando nosotros decimos, la Biblia es palabra de Dios, estamos haciendo un acto de fe, porque creemos que las palabras que vienen en la Biblia son palabras de Dios, es la palabra de Dios. Ahí estamos aplicando la fe. La fe, si no está unida a la esperanza y a la caridad, no nos une plenamente con Jesús. La fe se debe testimoniar. Entonces, la importancia de, fíjense cómo Francisco pide estas tres virtudes unidas, y esto que estoy comentándoles es del Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, Francisco, no sé si lo sabía o no lo sabía, pero él pidió en su oración las tres, y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la fe sin la esperanza y la caridad no nos une plenamente a Jesús. Y esta fe se tiene que traducir en obras. Dice el apóstol Santiago, enséñame tu fe a través de las obras, que yo mi fe te voy a enseñar a través de las obras. La esperanza es la virtud. Bueno, antes de pasar a la esperanza, vamos a tocar la fe recta. Para terminar, o sea, pasar después a la esperanza, puede ser que de trasfondo esta súplica que hace Francisco esté latente el ambiente herético de la época. Si recuerdan que una vez les platiqué, en tiempo de Francisco, en tiempo de Francisco estaban los cátaros, los albigenses, los lombardos, todos estos. Y lo que Francisco nunca quiso es estar en contra de lo que la iglesia pedía. Al pedir la fe recta, es decir, quiero ir por el camino de la iglesia. Lo que me pida la iglesia es lo que yo quiero. Por eso Francisco quiere estar siempre dentro de la iglesia, en el camino recto de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Por eso Francisco pide la fe recta, estar en el camino de la iglesia, estar en el camino que Jesús, la iglesia, como sacramento de salvación. Eso es del Concilio Vaticano II, pero pues es también signo de salvación, señal de salvación. Entonces Francisco pide la fe recta. Muy bien. Esperanza cierta. La esperanza es la virtud en la que aspiramos a llegar al reino de Dios y la vida eterna como felicidad nuestra. Apoyamos nuestra fuerza no en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo. Es confiar en el Espíritu Santo que nos conduce para poder llegar a este camino de salvación. Francisco, recuerden, estaba en un momento de desorientación, no sabía por dónde ir. Él no sabía si ser monje, si ser penitente, si ser sacerdote. Él estaba en una desorientación, pues, evidente. Entonces, necesitaba un camino trazado por dónde ir. Y encontró al Señor, y esto lo llena de esperanza. Saber que poderse encontrar con Jesús, poder tener una relación con Jesús, lo lleva en este camino de esperanza y por la senda de la fe recta. Y una caridad perfecta. ¿Qué es la caridad? La caridad es la virtud por cual amamos a Dios y al prójimo. Pero esto me llama mucho la atención, porque normalmente creemos que la caridad es orientado al prójimo, pero olvidamos esta parte de amor a Dios. Quiero amar a Dios y como que lo orientamos, caridad pues con el pobre, caridad pues con el prójimo, pero también Dios quiere de nuestro amor, porque pues para eso se encarna, para eso se revela, para que nosotros tengamos un acceso a amarlo. Entonces, no olvidemos que la caridad primero es amar a Dios y después amar al prójimo. Es el mandamiento de la caridad, el nuevo mandamiento que Jesús nos da.
La caridad nos ayuda a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Fíjense, porque la caridad está orientada a Dios, o sea, quiero amar a Dios, pues no quiero ofenderlo. Esa sería la caridad hacia Dios, el mantenerme por la vía de la ley de Dios, del amor de Dios, de no ofenderlo. Y eso es una de lo que Santo Tomás de Aquino habla como el temor de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que hay dos tipos de temor, ¿no? En ese sentido, o sea, ver a Dios como una autoridad y tener temor a ser observado, a ser reprendido, y ese sería un tipo de temor a Dios. Pero el otro tipo de temor a Dios sería porque sé que Dios me ama, porque Dios dio su vida por mí, porque Dios quiere mi bien, mi temor es ofenderlo. Ese sería otro tipo de temor. O sea, un temor sería como el castigo o el ser reprendido como una autoridad, el otro tipo el temor que dice que nosotros deberíamos de tener es el temor a ofender a Dios, no el temor como una autoridad, como un policía o algo así, no, sino que es un temor de porque Dios quiere mi bien, temo ofenderlo. Para permanecer en el amor de Dios, por eso sería seguir por los caminos de la ley de Dios. Y los frutos de la caridad son el gozo, la paz y la misericordia. Un amor completo y total a Jesús. Y pues bueno, Francisco es lo que en este conjunto, en este vivir, pedir estas tres virtudes teologales, pues alcanza estas tres características. El gozo, él habla de la alegría, de estar pidiendo constantemente la alegría, el gozo de sabernos amados por Dios. La paz, él se hace un mensajero de paz y él prefiere quedarse callado para evitar un problema, un conflicto con los demás, y aplica la misericordia con los leprosos, y es lo que él quiere que los hermanos también hagan, que practiquen misericordia. Creo que dice, fui conducido a los leprosos y practiqué misericordia con ellos. Y le pide a los hermanos que también tengan misericordia con las demás personas. Muy bien, entonces esto es lo que Francisco pide. Pide el tener un sentido y el conocimiento de la voluntad de Dios, que requiere un discernimiento y de la sabiduría. Y él no quiere ir como vacilando, ¿no? No, él quiere ir por el camino de decir, esto es lo que Jesús me pide, esto es lo que quiere, esto es lo que yo quiero. Lo que Jesús me pide, lo que Dios me pide, esto es lo que quiero. Y sobre todo porque era un tiempo difícil de confusión, sobre todo religiosa, con todas estas herejías. Él quería seguir el camino del Evangelio, el camino de Jesús. Y por eso, con estos rasgos, vemos cómo Francisco no confiaba totalmente en sí mismo, sino que se dejó conducir por Dios y a través de la iglesia, a través de los sacerdotes. Por eso él hace mucho énfasis en el amor a los sacerdotes. Él dice, si yo estuviera en problemas y me viera en tribulación, quiero recurrir a ellos, porque Francisco quería ante todo seguir los lineamientos y el camino de la Santa Iglesia, y él sabía que esa voluntad de Dios se iba a plasmar, se iba a encontrar dentro de la iglesia. No, para Francisco no. Bueno, primeramente fue en el Evangelio, ¿verdad? Pero él sabía que lo que él iba a vivir tenía que ser en comunión con la iglesia. Pero él así quiere vivirlo y lo hace, ¿no? Entonces él, de ahí empieza el mandamiento de reconstruir la iglesia, la predicación de la palabra. Se pone también
en sintonía con Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, él dice en su oración: para hacer tu santo y veraz mandamiento. Francisco ve la voluntad de Dios como lo más verdadero y lo más santo. Bueno, recordemos solamente para ir concluyendo que Francisco no es solo un oyente de la palabra de Dios, sino un cumplidor de la palabra de Dios. No le basta solamente escucharla, solamente oírla, sino quiere practicarla, quiere llevarla a cabo. Muy bien, bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Las virtudes teologales, ¿cómo se adquieren? Como son orientadas directamente a Dios, se tienen que pedir a través de la oración. Ya después, en la oración, se tienen que traducir en obras. La fe se tiene que traducir en obras. Por ejemplo, si yo sé que Dios es mi Padre y es el Padre de las demás personas, por el bautismo todos somos hermanos, por la fe, ¿cómo trato al otro como hermano? Ahí sería porque decir, bueno, pues que este es un extraño, pero ¿cómo traducir somos hermanos de Dios por la fe, por el bautismo, en una obra? ¿Cómo tratar bien? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo ayudar? Ahí sería traducir las obras, la fe en obras. Un ejemplo sencillo. Qué lindos gestos y muy concretos de San Francisco, sobre todo lo de la misericordia. Con pequeños gestos llegó a obras grandes. Sí, enormes. Sí, con pequeños gestos llegó a ser toda una revolución dentro de la iglesia. Vamos a ver si acá en Facebook ven alguna pregunta. Hola, bueno, todos los saludos que están mandando, muchas gracias. Me gusta mucho la oración y la fortaleza. Muy bien, es muy bonita oración esa. Gracias a ustedes, tan trabajador, por bendiciones. Muchas gracias. ¿De qué libro leyó la tercera consideración? Lo encontré yo lo leí. Yo lo leí de los escritos de San Francisco, de los escritos completos de San Francisco, pero en internet le puede poner, maestra, consideraciones sobre las llagas de San Francisco, consideración tercera, y ahí viene el relato. Entonces es buen tiempo para leer. Maestra, saludos. ¿Cómo podemos saber en nuestra vida, diría, cuál es el camino que requiere Jesús, que quiere Jesús para nosotros? Podemos saberlo a través de la oración y el discernimiento. Platicarlo, preguntar, discernir cuáles acciones o qué cosas nos llevan a la paz, a los frutos que les mencioné, o sea, paz, gozo, alegría, misericordia. Por los frutos sabemos qué es lo que Dios nos va pidiendo. Si sentimos, si vemos que hay dos cosas que son buenas, pero sabemos que algo nos llama a más, o sea, como que esto me trae paz, yo creo que ahí es el Espíritu Santo que está guiándonos por dónde ir. Esa es mi opinión sobre cómo ir discerniendo, sabiendo por dónde quiere Dios conducirnos, a través de la oración, del discernimiento y de los frutos que traen estas acciones. Una total pobreza, paz y bien, llegué tarde. Bueno, pues bienvenida, Rayadán. Estoy conociendo más a San Francisco. Qué bueno, tía, que estés conociendo más a San Francisco. Es una espiritualidad muy bonita y hay mucho que aprender. Fray, ayúdeme con temas de formación. ¿De formación puedo dar? Claro, pues sí, claro que sí, nada más preparar los temas y con gusto los temas, ahí leyendo un poquito y conociendo más y pues sí.
cualquier cosa o ayuda, pues pueden mandar así un inbox o algo a la cuenta de Camino Franciscano y pues se puede contestar también, ¿verdad? De nada, André, bendiciones. Excelente, Fray, conociendo más de San Francisco podemos amar más a Dios y querer seguir las huellas de San Francisco, verdaderamente interesante. Sí, maestra, es muy interesante San Francisco, las enseñanzas que tiene. Bueno, ¿algún comentario ya para ir terminando? 3 personitas que quieran dejarnos algún comentario, qué les llamó la atención, qué les gustó de la plática de hoy, para ya ir cerrando y pues ya el próximo martes tenemos algún otro tema. Muchas gracias, Fray, es un milagro. Gracias a Dios, Él es el que hace los milagros. Muy bien, ¿algún comentario? Saludos a Ana, Pau, que se está uniéndose a la transmisión, todas las personas que se están están uniendo en California, en Nuevo León, Durango. Ya, Freddy, todos tus temas de formación los conseguí. Bueno, ahí tengo en YouTube un canal, en YouTube tengo un canalito que es de Fray Adán, y ahí subí un curso de franciscanismo. Es excelente saber eso. Gracias, Luzma, por ese comentario. No, hombre, genial, qué bueno que esos videos pudieron servir en este aspecto. Y Ana, Paulina, bueno, ¿cómo es el canal? Fray Adán o FMCAP. Es el canal Fray Adán. ¿Cómo se llama el canal? Fray Adán o FMCAP. Ahí los pueden encontrar. ¿Cuál es el canal de YouTube? Fray Adán o FMCAP. Ahí los pueden encontrar en YouTube. ¿Sí? Muy bien. Bueno, como me gustó mucho el comentario sobre la cruz. Muy bien, muchas gracias. Gracias, tía, por compartir ese comentario. Saludos, doña Maju. Gracias por los saludos. Pase bien. Buenísimo, lo recomiendo. Gracias. Ahí recomienden nuestro camino franciscano también. Instagram, Twitter y Facebook. Maritz, la importancia de las virtudes teologales y la constancia en la oración para el crecimiento personal y espiritual. Muy bien, teologales. Muy bien, gracias, Maritz. Muy bien, pues bueno, gracias por los comentarios. Les agradezco se unan, estén al pendiente para aprender más sobre San Francisco, que es la idea de esta plataforma, de este canal, de esta página en Facebook y la plataforma de Instagram, sobre el conocimiento más profundo o más a fondo del carisma franciscano, y por eso estamos profundizando un poquito más en San Francisco de Asís. Bueno, pues hay igual otra cuestión. Si hay algún tema que quieran ustedes que les comparta o algo, alguna inquietud, por favor en los comentarios, en inbox o algo, háganlos para yo también pues aprovechar y leer un poquito, investigar y compartirlo, ¿verdad? Tenemos los martes franciscanos, compartimos estos temas, pero también si hay alguna inquietud, pues con gusto lo podemos ver. Entonces estamos abiertos a las posibilidades. Sí, muy bien. Gracias por estar con nosotros, compartir, ser parte de este proyecto, de este apostolado que se llama Camino Franciscano. Nos seguimos encomendando a sus oraciones. Síganos en nuestras, como les mencioné, nuestras plataformas Facebook, Instagram y Twitter. Y pues bueno, que pasen muy bonita noche, pero antes, la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes.
les mire benignamente y les conceda la paz. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen muy bonita noche. Dios los bendiga. Paz y bien.